SOPA 25, 13º Congreso Internacional de Socialización del Patrimonio en el Medio Rural, Monographic Art Edition en Alburquerque. Pues estamos en la Casa Cavila, en el corazón de los baldíos de Alburquerque, un lugar estratégico donde se solían reunir los últimos guardas de campo que estaban al frente de esa comunal y desde la que se divisaba gran parte de las tierras comunales. Los baldíos eran tierras pobres, tierras menos fértiles, que en el caso de Alburquerque, desde la Edad Media, pues se convirtieron en nuestras tierras comunales. A lo largo de la historia veremos que han ido sufriendo muchos cambios y han sido motivo incluso de disputas entre gobiernos, propietarios, terratenientes, campesinos, etc. El principal derecho de los baldíos de Alburquerque era el derecho a siembra, un derecho por el cual cada 4 años un vecino tenía la posibilidad de sembrar en una de las 4 hojas en el que se dividía la zona de siembra. Lo que al principio empezó siendo un sorteo, al final, pues, con el tiempo, se fue convirtiendo casi en un derecho, ya que cada vecino quería sembrar en el mismo sitio que había sembrado 4 años antes. Esto a lo largo de la historia fue provocando que se fueran creando derechos, vamos a llamarlos, de propiedad, lo que desembocó más adelante en las disputas que había por ciertas zonas que eran mejores a la hora de sembrar. Otro de los derechos de los baldíos de Alburquerque eran las hierbas de invierno. Estas pues se solían alquilar a ganaderos que hacían la transhumancia y así pues provocaba el tránsito de ganado de unas zonas a otras. Debido a que el ayuntamiento, que era el que lo gestionaba, sacaba beneficios, a mitad del siglo XIX pues fue un proceso incluido en el proceso de desamortización de Madoz, ya que al considerar que era un bien por el cual se obtenían beneficios, también una parte importante de los baldíos pues estuvo en dicha desamortización. Uno de los derechos que había en los baldíos de Alburquerque eran los pactos comunales, pactos de primavera y verano, que era de uso gratuito para todos los vecinos. Se utilizaban entre abril y septiembre y era el principal recurso ganadero, como digo, que tenían los vecinos en cuanto al bien comunal. Pues el arbolado era otro de los derechos que había en el bien común de los baldíos. Este derecho es uno de los que más disputas ha traído a lo largo de la historia, ya que todos los vecinos tenían la posibilidad de que a partir de noviembre recoger el fruto, es decir, la bellota. Y eso trajo consigo que a principios del siglo XX, en toda la dehesa de los baldíos, pues se talaran más de 3 millones de encinas. Es uno de los derechos que ha pervivido en el tiempo y que a día de hoy continúa produciéndose el tradicional pregón de la bellota en el mes de noviembre para que cualquier vecino pueda acercarse y recoger el fruto con el que alimentar a sus cerdos. Bien, pues después de un periodo convulso durante el inicio del siglo XX, en el que los derechos tuvieron unos vaivenes de consecución, pérdida de estos derechos, y un proceso de estancamiento durante los años de la dictadura, en lo que sobre todo pues, se propició que la propiedad privada aumentara. A principios de los años 80, impulsado desde el Ayuntamiento de Alburquerque, pues se empezó a reactivar el asunto de los baldíos, fructificando en el año 91 con la ley de aprovechamiento de los baldíos de Alburquerque, que propició que 7.500 hectáreas fueran terrenos comunales, se empezaran a hacer las expropiaciones. De hecho, la finca Dos Cantos, en la que nos encontramos, fue la primera, y a partir de ahí pues se pusiera en valor para que los vecinos dispusieran de ella. Y actualmente
en la dehesa comunal de los baldíos de Alburquerque pues se dan varios usos. Entre ellos, usos tradicionales de toda la vida, como las explotaciones ganaderas y la agricultura. Pero también podemos ver zonas de gran valor medioambiental en el que la conservación es el principal protagonista. Tenemos explotaciones apícolas, hay incluso restauración y hotel y dos grandes industrias extractivas a cielo abierto. Es la pregunta que incorpora, ¿es los baldíos un asunto cerrado? Pues considero que el tema de los baldíos, el asunto de los baldíos, siempre durante muchos años lo hemos considerado un tema tabú. Pensamos que después del buen trabajo que se hizo en los años 80 y que fructificó con la ley de baldíos, y que estaba todo cerrado. Y yo para nada pienso que esté cerrado. El asunto de los baldíos es un tema que tiene que estar vivo, que tenemos que luchar por ello, que es uno de los grandes desafíos al que nos encontramos como comunidad, y que en el momento que se pueda o se quiera y haya voluntad para ello, volver a reactivarlo, deberíamos, ya que no olvidemos que nuestras tierras comunales llegaron a tener una extensión de 43.000 hectáreas. Evidentemente, volver a tener 43.000 hectáreas comunal es algo muy utópico, pero para nada pienso que tengamos que conformarnos con las actuales 7.500. Por eso lo veo como un desafío y un asunto en el que las nuevas generaciones tenemos que seguir trabajando para ponernos a trabajar y recuperar lo que nunca debió perder el común de vecinos. El Congreso SOPA 25 está organizado por la Asociación Cultural Sambrona, la Underground Colectiva, la Universidad Popular de Alburquerque, el Ayuntamiento de Alburquerque y la Comunidad SOPA. Cuenta con la financiación del Ministerio de Cultura, la Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deporte de la Junta de Extremadura, la Diputación de Badajoz, la Diputación de Cáceres, la Fundación Extremeña de la Cultura, la Fundación Daniel Nina Carrasco, la Asociación de Empresarios y Comerciantes de Alburquerque y Caja Almendralejo. Colabora la Universidad de Extremadura, Instituto de la Juventud de Extremadura, Instituto de Arqueología de Mérida y Asociación de Gestoras y Gestores Culturales de Extremadura. SOPA 25, un congreso diferente.